Amén. Muy bien. Les decía que en esta mañana vamos a analizar lo que la Biblia nos revela, nos cuenta sobre dos encuentros. Un hombre y una mujer que se encontraron con Jesús porque le fueron a buscar. El primer hombre fue un hombre llamado Jairo. Era un líder de la sinagoga, era un hombre conocido, un hombre de influencia. Él buscó a Jesús en una situación urgente y dolorosa. Quizás haya alguien aquí hoy que tiene una situación urgente y dolorosa, que le ha cambiado la vida en 24, en 48 horas, tal vez en la última semana, todo lo que habías construido ha dado un giro y parece que va a perderse. A este hombre le ocurrió algo así. Él buscó a Jesús porque su única hija estaba agonizando. Este hombre tuvo fe en creer que Jesús podría hacer algo por su hija. Y su fe en Jesús hizo que cambie la historia de su hija y de su familia. Pero también vamos a analizar lo que la Biblia nos cuenta sobre una segunda persona, una mujer. Una mujer que no estaba atravesando una situación dolorosa, urgente, algo súbito o abrupto, sino que venía soportando un sufrimiento durante 12 años. Una mujer que estaba enferma, que padecía una enfermedad crónica, tenía hemorragias provenientes de su útero. Una situación que la hacía sufrir, pero que también la mantenía aislada de los demás, aislada de la sociedad. Porque en esos tiempos, según lo que estaba escrito en las leyes del Levítico, una mujer que estaba sangrando era una mujer que estaba impura. Y según ese tiempo y la mentalidad de las personas en ese tiempo que aún todavía permanece, es que a veces creemos que las enfermedades son un castigo de Dios. Entonces esta mujer durante 12 años estuvo soportando el estigma, la culpa, la vergüenza, el rechazo, la separación, porque estaba impura continuamente, porque estaba afectada, estaba sufriendo durante mucho tiempo. Pero esto también afectó a sus finanzas. Todo fue trastornado. La Biblia nos va a narrar que ella durante este tiempo buscaba soluciones, invertía su dinero buscando una sanidad. Lo había gastado todo y cada vez estaba peor. Pero esta mujer, a pesar de sus fracasos anteriores, fue a buscar a Jesús. Fue a buscarlo y hubo un buen resultado. Su vida fue cambiada. Su historia fue cambiada. ¿Cuál es el elemento clave en estas dos historias reales? Tanto Jairo como esta mujer tuvieron fe. Diga conmigo, fe. Hebreos capítulo 11:1 en la traducción lenguaje actual nos describe qué es la fe. Todos tenemos fe en algo o en alguien. La pregunta es si nuestra fe está depositada en la persona correcta. Hebreos 11:1, traducción del lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esto es fe. Esta es la descripción que hace la Biblia. Confiar en Dios y estar totalmente seguro que vamos a recibir lo que esperamos. Es estar convencidos de que algo existe, aunque nuestros ojos naturales no puedan ver. Es un desafío para el ser humano, porque no estamos acostumbrados a vivir por fe. No estamos acostumbrados a creer en algo que todavía no llega. No estamos acostumbrados a creer o a estar convencidos de algo que nosotros no podemos ver. Pero es posible. Y la fe es un regalo de Dios que nosotros tenemos que usar y que tenemos que invertirlo o ponerlo en la persona correcta. Esa persona correcta, ese ser correcto, divino y superior, es Dios. El título del mensaje de esta mañana es La fe que cambia vidas. La fe que cambia vidas. Veremos cómo nuestra fe, la que Dios nos ha dado, tiene que ir acompañada de virtudes o de otras condiciones para que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas por Dios. Vamos a leer juntos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5,
del versículo 21 al 43 en la versión Reina Valera. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 21 al 43 en la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Estos dos encuentros de Jairo y de esta otra mujer con Jesús están descritos en 3 evangelios. Están descritos en Mateo, están descritos en Marcos y en Lucas. Nosotros hemos escogido leer el Evangelio según San Marcos, pero trae tan ricos detalles que hoy a nosotros nos enseñan que la fe sola no es suficiente. Y cuando yo tengo un encuentro con Jesús necesito fe, pero necesito algo más para que mi vida realmente experimente un cambio y para que la perfecta voluntad de Dios se haga en mí. En esta mañana, amado hermano y amigo, quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me mostraba a través de esta lectura. Vamos a ver 4 elementos que deben acompañar a nuestra fe. 4 virtudes o condiciones que nosotros las tenemos que provocar. Y estas son, las vas a ver proyectadas. ¿Cuáles son las 4 condiciones que pueden hacer de nuestra vida algo diferente? La primera de ellas es la confianza.
La segunda, la paciencia. La tercera, la obediencia. Y la cuarta, la cercanía con Dios. ¿Sí ya lo tienes? Confianza, paciencia, obediencia y cercanía. Muy bien, vamos a ver la primera de ellas entonces. En los dos hubo esta confianza, pero la confianza en Dios en el peor momento. Esta es la particularidad de la confianza que te quiero hablar hoy. Muchos dicen que confían en Dios, pero en el momento difícil no todos acuden a Dios para que los ayude. Nuestra fe tiene que ir acompañada de una confianza en los momentos de crisis. El versículo 22 y 23 que hemos leído esta mañana nos dice que vino Jairo a Jesús, que le vio, que se postró a sus pies y que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estamos hablando de una situación de vida o muerte. Estamos hablando de buscar una solución a contrarreloj, porque en cualquier momento esa agonía podía finalizar y su hija morir. Estamos hablando de un hombre que en el peor momento que puede experimentar un padre, como es la agonía de un hijo, este hombre acudió a Jesús en su momento más crítico, donde podía haber buscado cualquier otra solución o quizás cruzarse de brazos y dar todo por vencido. Buscó a Jesús. Él, como líder de una sinagoga, seguramente tenía relación con fariseos. Como un hombre líder e influyente, seguramente estaba siendo presionado para que él no crea o no respalde a Jesús, como muchos líderes en ese tiempo estaban presionados, para estar del lado de los religiosos y para no confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero este líder, este hombre influyente, en su peor momento no tuvo ningún problema de acercarse a Jesús, pedir ayuda y más que pedir ayuda, humillarse públicamente. La Biblia dice que él se postró, que él se arrodilló, supo decir cuál era su necesidad y supo decir con toda convicción, tú la puedes sanar, ella puede vivir si tú haces algo. Este es un hombre con fe, pero con confianza. Una confianza que no se ve apagada por el que dirán, que no se ve apagada por lo que luego le pueda venir a causa de esa confesión pública de Jesús. Cuando él necesitó un milagro en su tiempo de crisis, Jesús fue su primera opción. Hoy te pregunto en esta mañana y me pregunto a mí misma, ¿en quién está puesta tu confianza en los momentos de crisis? ¿Quién es tu primera opción? Porque a veces buscamos la ayuda de las personas y cuando ya hemos hecho todo, vamos al Señor. Pero el orden correcto es ir al Señor. Que el Señor pueda hacer algo por Él mismo, sin la intervención de ningún ser humano, o el mismo Señor te puede decir a quién tienes que acudir, porque a través de alguien quizás Dios quiere obrar. Pero el orden correcto es ir primero a Dios. La mujer del flujo de sangre. Esta mujer, con 12 años de sufrimiento, que había gastado su dinero en muchos médicos y la Biblia nos dice que estaba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino desde atrás de la multitud y tocó su manto. Un problema de muchos años, un problema que tenía más tiempo que el tiempo que Jesús llevaba como ministro o como un siervo de Dios o el enviado de Dios que estaba haciendo público y que estaba hablando al público todo lo que el Padre le había encomendado. Esta mujer antes no había tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús. Años atrás no había solución para ella, pero Jesús había llegado a su vida. Jesús estaba caminando por las calles donde ella también caminaba y ella aprovechó esa oportunidad. Y aunque había fracasado antes, aunque había tocado muchas puertas antes, no se dio por vencida y tuvo fe, y tuvo confianza para llevarle a Jesús, para entregarle a Jesús o buscar en Jesús la solución a su problema de tanto tiempo. Hoy te pregunto, tal vez hay algo en tu vida con lo que llevas batallando tanto tiempo, que te hace sufrir, que te hace sentir en derrota.
Tal vez sientes que lo has intentado todo, incluso en Dios. ¿Estarías dispuesto a darte la oportunidad de intentarlo una vez más? De buscar a Jesús y que Él produzca el cambio como Él quiere. Añadamos a nuestra confianza, a nuestra fe en Dios, la confianza en los tiempos difíciles. Amén. Segundo, a esa fe que Dios nos ha dado para creer en Dios como el Dios salvador y el Dios sanador, tenemos que añadirle paciencia. Hablando de Jairo, la Biblia no registra lo que Jairo hizo cuando Jesús, caminando con él hacia la casa de Jairo, fue detenido por esta mujer, o él se detuvo para buscar a esta mujer que lo había tocado y había provocado que poder salga de Jesús. La Biblia no registra ni lo que él pensó, ni lo que él dijo, ni lo que él hizo, pero si yo hubiera sido Jairo, si se me hubiera estado muriendo a mí una hija, seguramente estuviera impaciente, deseando que nada interrumpa al maestro, que nada lo detenga porque mi necesidad es urgente. Porque un minuto puede ser clave, porque un minuto puede hacer que mi milagro no suceda. Eso es lo que hubiera pensado en mi humanidad. No sé si hubieras pensado lo mismo. La Biblia no lo registra, pero Jairo permaneció con Jesús. Y eso me hace pensar que él no tiró la toalla, que él no le quiso ser de estorbo, que él dejó que Jesús camine a su paso y haga lo que tiene que hacer antes de llegar a su casa. Jairo no se impacientó, no reclamó, no apresuró al Señor, no maltrató a la mujer que había estado allí cerca, no abandonó a Jesús solo porque él decidió hacer algo antes. Amados amigos, ¿cuántas veces vivimos situaciones dolorosas donde le pedimos a Dios un cambio, pero las cosas no cambian? No cambian, no sucede lo que nosotros queremos, ni en el tiempo que queremos, ni en la forma que queremos. En ocasiones Dios nos sorprende con intervenciones inmediatas. Yo mismo he sido sorprendida con respuestas de Dios mucho antes de lo que yo me imaginaba, y lo que yo pensaba que iba a tardar años para el Señor, lo he vivido el mismo día, al día siguiente, a la semana siguiente. Pero hay tantas situaciones que yo quiero que Dios las solucione ya, al terminar mi oración, y Dios ha dicho, me voy a tomar mi tiempo, porque esto necesita una intervención mayor, no tan rápida como tú querías. A veces nosotros estamos pidiendo un cambio en un área específica y Dios dice, yo tengo pensado hacer algo diferente. A veces le decimos, Señor, cambia a mis hijos, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, y Dios dice, primero quiero cambiarte a ti. Señor, sana mis finanzas. Y Dios dice, sanaré tus finanzas, pero primero quiero sanar tu corazón. Porque así es Dios. Porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Porque Él sí sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. La soberanía radica en que Dios hace lo que Él quiere como Él quiere, y Él es soberano para decir sí, para decir no, o para decir más adelante, espera un poco. Y esa es la paciencia que nosotros tenemos que desarrollar, porque somos impacientes por naturaleza. Cuando tenemos hambre lloramos, desde bebés. Ya de adultos quizás no lloramos, a menos que tengamos una situación extrema de hambruna, ¿verdad? Pero nos enfadamos, nos quejamos, nos cambia la cara cuando no ocurren las cosas cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Pero aquí está ese ingrediente de la paciencia que tiene que acompañar nuestra fe, porque nosotros no le damos órdenes a Dios. Presentamos nuestras peticiones y esperamos en Dios para que Él haga como Él quiere. Amados, muchas personas que creen en Dios se han arrepentido de sus pecados, genuinamente. Han entregado sus vidas a Jesús con un corazón sincero. Creen que Dios puede transformarlos en esas nuevas criaturas y que Dios puede cambiar su dolorosa realidad. ¿Lo creen? Hay fe para creer en esto.
pero se alejan de Dios por no ver cambios inmediatos. Se decepcionan de Dios porque no cumplió sus expectativas. Caen en la tentación de tirar la toalla antes de tiempo. Se rinden. Otros caen en la tentación de buscar cambios, pero a través de otras alternativas, habiendo acudido a Dios primero. Porque nuestra naturaleza nos pide buscar algo más rápido, algo más sencillo, menos sacrificado, menos doloroso, sin tomar en cuenta a Dios y el tiempo que Él se quiera tomar. Esas otras alternativas, hermanos, cualquier solución para traernos paz, descanso, orden, bendición a nuestra casa, a los nuestros, cualquier otra alternativa que no proceda de Dios y que no sea a la manera de Dios, no nos conviene. Esas otras alternativas rápidas y sencillas son tan malas como la comida rápida. Las comidas rápidas son opciones baratas que te quitan el hambre pronto, pero a largo plazo perjudican tu salud y ponen en riesgo tu vida. Satanás está detrás de toda alternativa rápida que no incluya a Dios. Toda alternativa espiritual, aparentemente espiritual o no, que contradiga a la palabra de Dios, que esté fuera de la voluntad de Dios, perjudica todo tu ser, tu familia, tu presente y tu futuro. Porque la sanidad verdadera, la restauración verdadera, el cambio que necesitamos, la bendición verdadera, solo procede de Dios, que es a través de su Hijo Jesús. Y es que la obra transformadora del Señor en nosotros quizás no es tan rápida ni tan sencilla como queremos. Cuando a veces hablo con las personas que me cuentan las situaciones que han vivido, los problemas que han vivido, por malas decisiones, por pecados de otros, son problemas que llevan mucho tiempo, la mayoría. Y pasa un poco de tiempo y ya no oran, ya no se congregan y ya no ayunan y ya han perdido la esperanza. Y el Espíritu Santo me hace que les diga, ¿por qué te has decepcionado? Llevabas tantos años en desorden, llevabas tantos años en pecado y quieres que Dios en una semana, en un día y en un mes lo cambie absolutamente todo. Dios también se toma su tiempo. Porque lo que tal vez ha sido años de destrucción, de sufrimiento, de enfermedad, va a tomar años también la restauración, para que la restauración sea verdadera. Para que la restauración sea verdadera. Hay métodos para perder peso, ¿cierto? Pero los expertos saben que esos métodos rápidos, que no te cuestan ningún esfuerzo, de la noche a la mañana, así como los pierdes, más tarde los ganas. Esos kilos que perdiste, más tarde los ganas. Porque tiene que haber un cambio en el estilo de vida, una conciencia de cómo cuidar el cuerpo, de la manera saludable de vivir. ¿Verdad? Es un ejemplo sencillo, que cualquiera lo puede comprender. Quiero salud para mi cuerpo, llevo años maltratándolo, llevo años mal alimentándolo, llevo años de enfermedad y malas decisiones. Bueno, tengo que tomar decisiones que las pueda mantener en el tiempo. Dios se toma su tiempo. Respetemos el tiempo de Dios. Soportemos el tiempo que Dios se va a tomar y no tiremos la toalla hasta no ver el cambio. La forma de Dios de responder a nuestra necesidad va a traer beneficios a corto, a mediano y a largo plazo, en esta vida y después de la muerte. Nuestras formas y nuestras soluciones no cumplen con estos requisitos. Tal vez hay una aparente solución a corto plazo, pero cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que no era una solución definitiva y que no era la mejor opción. Amados hermanos, tengamos paciencia y durante el proceso de cambio y de transformación en nuestras vidas, no nos alejemos del único que sí puede cambiarlo todo, y ese es Cristo Jesús. No nos alejemos de Él.
sin importar cómo se llame tu crisis. No te alejes de Jesús. Ten paciencia. El Salmo 40, del versículo 1 al 3, habla de esta paciencia. Salmos 40, versículos del 1 al 3, en la versión Reina Valera. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Lo vas a tener proyectado. ¿Lo leemos? Salmos 40, del 1 al 3. 1, 2, 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. ¿Estás desesperado? ¿Hay algo que te tiene intranquilo? Si hay algo de poco tiempo o de mucho tiempo, busca a Jesús. Pon tu confianza en Jesús en las crisis. Sé paciente con el Señor para que se haga todo en su tiempo y a su manera. Porque si tú confías y si tú esperas pacientemente, no solo te vas a regocijar tú, no solo va a cambiar tu cántico, tu estado de ánimo, tu estar interior, muchos lo van a ver, se gozarán y le darán la gloria a Dios. Tal vez no hay gente que le dé tanta gloria al Señor, porque los que acudimos a Jesús no nos atrevemos a esperar el tiempo necesario. Tercero, a nuestra fe hay que añadirle esa otra parte o esa otra cara de la fe. La fe es creer, pero la fe es obedecer. Entonces, a este creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, el restaurador de nuestras almas, tenemos que obedecerle. La obediencia es a sus palabras. A sus palabras. En Marcos 5, en el versículo 35, en adelante, nos dice este pasaje que mientras él aún hablaba, mientras estaba Jesús hablando con esta mujer, la del flujo de sangre, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. A Jairo lo fueron a buscar mientras él estaba con Jesús. Le informaron que su hija había muerto y le sugirieron que no moleste más al maestro. La Biblia no dice qué pensó o qué sintió Jairo cuando le dijeron que su hija ya estaba muerta. No sé si haya alguien aquí entre nosotros que sepa lo que es recibir la noticia de la muerte de un hijo, pero podemos imaginarnos lo desgarrador que es. Saber que alguien a quien tú amas ha perdido la vida y ya no va a estar junto a ti en lo que te quede por vivir. Podemos imaginarnos el shock tan grande para Jairo de que su única hija haya muerto. Y aunque él fue a buscar a la persona correcta, aunque él fue a buscar a Jesús, parecía que ya era demasiado tarde. Hay situaciones donde las noticias que recibimos nos hacen pensar que ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada, ya. Deja de insistir a Dios, deja de orar, deja de creer que algo va a cambiar. Y van a haber muchas voces que nos hablen. Primeramente la de nuestro propio corazón, la de nuestra propia carne, que nos hace desanimarnos, que nos hace poner en duda el poder de Dios. Nuestra propia carne, nuestro propio corazón que es engañoso, como dice la palabra. Van a estar las palabras de otros, los consejos de los que están a nuestro alrededor, tan humanos y tan carnales como nosotros. Y también pueden darnos palabras de desánimo para que no busquemos al Señor, para que no seamos insistentes, para que no pensemos en ese cambio que necesitamos. Pero también está Satanás, que viene a bombardear nuestra mente, lanzándonos pensamientos de desánimo, de incredulidad. Pensamientos que vienen a la mente para que no le creamos a Dios
y no creemos en su poder. O tal vez Satanás va a usar la lengua de alguien, como en la Biblia se registra que algunas veces habló por la boca de personas que creían en Dios y que amaban a Dios, por cierto. Un ejemplo de ellos fue Pedro, que le decía a Jesús que no vaya a la cruz. Satanás a veces usa la boca de personas para desanimarnos, para que perdamos la fe, para que no esperemos pacientemente, para que abortemos esa intervención de Dios, esa transformación que Dios traía para nosotros. Pero hay una voz que está por encima de cualquier otra voz, y esa es la voz que tú y yo debemos oír. Vamos a oír las otras, pero tenemos que aprender a desecharlas. Dios nos ayude para poder oír la voz de Dios, esa voz de Jesús que dice: no temas, cree solamente. En cada crisis, en cada momento van a saltar estas voces. ¿Cuál quieres escuchar tú? En tus crisis y en las decisiones importantes, tal vez no es una crisis, pero es un momento crucial en tu vida. Tomar decisiones importantes que pueden cambiar tu rumbo, el rumbo de tu familia. En tus crisis y en las decisiones importantes que debes tomar, pregúntate: ¿qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios que hagas? ¿Qué dice la palabra de Dios que hagas en este momento que estás viviendo? ¿Qué te dice Dios que escojas dentro de todas las opciones que ves delante de ti? Hermanos míos, muchos pueden fracasar aún teniendo fe en el Hijo de Dios, porque escuchan cualquier otra voz menos la del Señor. Piensa en la propia, en la de otros, la del mismo diablo. ¿Qué te está diciendo Dios hoy que hagas? Por ti, por los que están bajo tu responsabilidad, bajo tu cuidado, bajo tu pastoreo. ¿Qué te está diciendo Dios sobre esa situación que sabes que necesita un cambio? Tal vez es una enfermedad, tal vez es algo que se está muriendo dentro de ti, puede ser en lo físico, puede ser en el alma, puede ser tu propia vida espiritual. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas? Porque a esa palabra es a la que tienes que obedecer. Si la Biblia dice algo al respecto, está fácil. La instrucción está escrita. Si la Biblia no dice nada específico en cuanto a lo que tú necesitas una respuesta, vete a orar al Señor. Y ora todas las veces que haga falta. Y ayuna todas las veces que haga falta. Hasta que obtengas una respuesta. Si no lo tienes claro, busca una confirmación de parte de Dios. Busca a alguien espiritual que también oiga la voz del Señor. A veces no hace falta ni que le digas la respuesta que estás buscando. Y Dios va a hablar a través de la boca de esa otra persona. ¿Estás casado? Quien tiene que confirmarte, o como te puede confirmar el Señor, es a través de tu cónyuge. Porque el mismo Dios que te habla a ti, le habla a tu cónyuge. Y qué bendición cuando tu pareja o tu cónyuge, tu marido o tu mujer, es una persona espiritual, un hijo de Dios que también oye su voz. Porque te va a ayudar para saber discernir qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere que haga. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecer a sus palabras. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe más que nosotros mismos, sabe más que los demás. Pero al final, aunque oigamos la respuesta, aunque la instrucción de Dios esté por escrita, nosotros escogemos qué voz vamos a oír y a qué voz vamos a obedecer. Mire lo que dice el versículo 37, Marcos 5, 37 al 40. Cuando emprendió nuevamente el camino Jesús con Jairo, cuando iba a encontrar a esta niña que estaba agonizando, y es más, ya habían dicho que estaba muerta. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Me llama la atención que Jesús echó a esas personas que estaban llorando en la casa. Yo no sé si a día de hoy en alguna cultura, en
algún lugar, haya gente a la que se le pague por llorar cuando alguien muere. Pero en ese tiempo de Jesús, esos que estaban llorando eran gente contratada que lloraba al muerto. Y era muy mal visto si no había gente que lo llore. Por eso nada más murió esa niña, hubo gente que estaba llorando, fingiendo el llanto, por supuesto. Lo hacían por dinero. Pero además de ese llanto fingido, estas personas se burlaron y eran incrédulas. No creían en Jesús como el Hijo de Dios y no creían a las palabras de Jesús. Se burlaron de Jesús cuando dijo que no estaba muerta, sino que dormía. Jesús no estaba diciendo, se han confundido, no ha muerto, está durmiendo. No, no era eso lo que estaba diciendo Jesús. Estaba hablando de una manera figurada, estaba diciendo, está dormida. Esta situación, esta condición en la que está el cuerpo de esta niña es temporal, es pasajero, no se va a quedar muerta para siempre. Yo voy a hacer algo y esta muerte la voy a cambiar en vida. Y esta niña que está muerta, tengo poder para levantarla, para que vuelva a vivir. Porque ese es Dios, el que venció el pecado, el Dios de los imposibles, que puede sanar cualquier enfermedad, pero principalmente la enfermedad del pecado en nuestros corazones. El único Dios que ha vencido la muerte, el único que puede resucitar lo que está muerto, el único que puede levantar y hacer algo nuevo y algo perfecto, algo hermoso, donde solamente hay ruinas. Estos se burlaron de Jesús. Burlarse de Jesús y a sus palabras incluía también burlarse de Jairo, que estaba con Jesús y había buscado a Jesús para que sane a su hija. Amados hermanos, sigamos el ejemplo de Jairo. Y se burle quien se burle de nuestra fe en Jesús, nosotros sigamos adelante con el plan de Dios. Se burle quien se burle, sea lejano, sea cercano, importante o no en nuestras vidas, más importante es que tú le creas al Señor. No saquemos a Dios de nuestras vidas solo porque hay alguien que no cree en Él. Dejemos actuar al Señor y que Él haga como quiera. Pero no solo imitemos a Jairo, imitemos también a Jesús, que no permitió la presencia de incrédulos en un momento tan importante para la vida de Jairo. Los echó. Jesús era políticamente incorrecto. Y me encanta eso. Jesús no buscaba quedar bien con la gente. Al que había que decirle que venga, le decía ven. Y al que tenía que decirle vete, le decía te vas. Y a estos burladores, a estos que lloraban como un oficio, a estos incrédulos, los echó. Porque era necesario que haya fe y que haya gente de fe, muchos o pocos da igual, pero que haya gente de fe para que el milagro ocurra y para que presencien el milagro. Esto me lo digo para mí misma y hoy te lo comparto. Identifica a las personas que aunque sean cercanas, aunque rían y lloren contigo, su forma de hablar, su forma de actuar, deshonra al Señor. Ponen en duda el poder de Dios. Identifica a las personas que se burlan o desobedecen a sus mandamientos y aléjate de ellas. En tus crisis, rodéate de personas de fe. En tus crisis, busca apartarte de esas voces que hacen ruido, de esos que ríen o de esos que lloran o lo único que tienen son palabras de incredulidad y desánimo. Hay gente que en nuestra vida está de más y viene a estorbar, y viene a ser obstáculo. No le digo que seamos unos antisociales, no le digo que seamos una secta que aísla
a sus miembros del mundo, de sus familias o sus seres queridos. Jamás. Dios nos ha enviado a este mundo y en medio de este mundo tenemos que movernos. Pero no por estar rodeado de creyentes y de incrédulos. Tenemos que permanecer con los incrédulos, con los burladores o los que deshonran al Señor y desobedecen sus mandamientos. Con esos no permanecemos, con esos no hacemos planes, con esos no caminamos ni transicionamos en los momentos críticos de nuestra vida, porque no nos aprovechan para nada. Y seamos nosotros las personas de fe que pueden acompañar a otros en sus crisis. No hablando nuestras palabras ni nuestros consejos humanos. A mí me parece, yo en tu lugar haría esto, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? No lo sabemos. Oramos y ayunamos, pero aquí buscamos la voz de Dios. Amén. Y esa es la iglesia. Si tú eres iglesia, esa es una de las capacidades que Dios nos ha dado y que no las tienen otros. Porque solamente escuchan su propia voz. Porque solamente escuchan el consejo diabólico mundano. Pero sus oídos no se han abierto a la voz de Dios. Pero eso es lo que tiene que marcar nuestra diferencia. Conocer lo que dice su palabra, ponerla por obra. Saber lo que Dios dice, sea bien que esté escrito o sea que Dios esté hablando en este momento. Pero Dios sigue hablando. Y los que son verdaderamente hijos, le siguen oyendo. Amén. Escuchemos la voz de Dios que es digna de escuchar y obedecer. Jairo escuchó a Jesús, cambió su temor por confianza. No está mal tener temor o cualquier otra emoción, cualquier otra reacción ante los momentos de crisis, pero debemos cambiar nuestro temor o nuestro sentimiento por la fe y por la obediencia en Jesús. La fe, la obediencia hace que recibamos el milagro. Para Dios no hay imposibles, no hay casos difíciles, no hay causas perdidas. Yo no sé si alguien te dijo a ti alguna vez que eras un caso perdido, o tal vez a tu mente, a tu corazón ha subido, no, la situación de mi casa es una causa perdida, no hay nada que hacer, es un imposible, como está, como se quedó, se quedó. Nada, ni Dios puede hacer algo aquí, eso no es verdad. Para Dios no hay imposibles. Ni la muerte es un imposible para el Señor. Hoy te pregunto, ¿qué ha muerto dentro de ti? ¿Qué te parece imposible de ser sanado? Imposible de ser resucitado. ¿Qué le ocurre a tus hijos, a tus seres queridos, que te duele y que necesita la intervención de Dios? Dios puede y Dios quiere hacer algo. Búscalo a Él. A tu fe añádele obediencia al consejo de Dios. La carta escrita por el apóstol Santiago, capítulo 1, del 22 al 24, nos habla sobre la obediencia. Vamos a leer Santiago 1, del 22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, del 22 al 24, la Nueva Traducción Viviente dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas las palabras, pero no las obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo lo quiero leer otra vez, por favor no me lo quiten. Entonces, hay una condición. No es solamente el oír la palabra de Dios. Si la oyes atentamente, si la pones por obra, si no te olvidas de ella, si la practicas, si la ejecutas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Tenemos que añadir a nuestra fe plena confianza en los momentos de crisis, paciencia para soportar hasta el final la intervención de Dios y obediencia
a las palabras de Jesús. Pero algo más hace falta en nuestro día a día. Ese cuarto elemento que tenemos que añadir a la fe es la cercanía al Señor. Cercanía que desate su poder en nosotros. Ya conmigo, poder. Muy bien. Ahora te voy a hablar de la mujer del flujo de sangre. Parece que hemos enfocado mucho nuestro mensaje en Jairo. La mujer del flujo de sangre tuvo fe para creer en Jesús. Como el Hijo de Dios, creyó que tenía poder para sanarla. Pero la fe no fue suficiente. Ella hizo algo más que creer. Ella se esforzó para estar cerca de Jesús. Acercarnos a Dios merece o necesita un esfuerzo de nuestra parte. Ella se esforzó. Era una mujer esforzada, de verdad. Venció primeramente los argumentos o las razones en su mente, que habrán sido muchos, argumentos para no volverlo a intentar. Porque cuando tú haces una cosa una vez, luego intentas otra, inviertes dinero, se pierde y no hay cambio, tu mente te dice, ¿otra vez vas a intentarlo? ¿No te cansas? ¿Otra vez sigues creyendo que algo puede suceder? Ella venció a sus argumentos, a las razones. Ella se metió entre la multitud, soportó la incomodidad de meterse entre la multitud. Dice la palabra que ella estaba atrás, pero se esforzó en llegar hasta donde Jesús estaba. Corrió el riesgo de ser descubierta, de ser reprendida por su osadía, de tocar a los demás sabiendo que estaba impura a causa de su sangrado. Ella se esforzó y aprovechó su oportunidad creyendo que recibiría un milagro a su favor, y Dios respondió a su fe y a su esfuerzo por acercarse a Jesús. Los milagros ocurren. Las vidas de las personas que se acercan a Dios con fe cambian, pero la fe por sí sola no es suficiente. Y nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida va a ser la vida que Dios planeó en la medida que nosotros estemos más cerca de Dios. Hay personas que creen, pero no están dispuestas a hacer nada para que los cambios sucedan. Solo creen. No se han enterado o no se quieren enterar que las vidas transformadas por Dios requieren también de nuestra intervención. Hay una parte que nosotros también tenemos que hacer y Dios no la va a hacer por nosotros. Y nadie más la puede hacer por nosotros. Dios no lo hace todo. Somos colaboradores. Somos colaboradores para que otros conozcan a Jesús, pero somos los primeros responsables en que nosotros conozcamos bien a Dios y en que nosotros estemos en sintonía con su palabra, con su voluntad, con lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Somos colaboradores y dejamos que Dios haga su parte. Tenemos que dejarle. No tenemos que ser obstáculo para Él, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No podemos caer en la trampa de yo lo dejo en las manos de Dios. Sí, está bien. Vale, tú déjale a Dios su parte. ¿Y cuál es la tuya? Si no nos deshacemos, hermanos, de una actitud que está contaminando el corazón de los seres humanos, de jóvenes y de no tan jóvenes, si no nos deshacemos de la actitud pasiva, perezosa, conformista, temerosa de lo que los demás puedan decir, si no nos deshacemos de la misma resistencia que hay en nosotros, en nuestra carne, si no nos disciplinamos en las prácticas espirituales que nos acercan a Dios, no va a haber cambio. No va a haber transformación, no va a haber milagro, no va a haber vida abundante, no va a haber vida plena, no va a haber esa paz, ese gozo, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. No puede haberlo. Porque la transformación es la unión del trabajo de Dios en nosotros y de nosotros, siendo partícipes de esa transformación. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado voluntad, nos ha dado fuerzas. Lo que Dios nos dio es para que nosotros lo usemos y lo enfoquemos
en acercarnos a Dios y someternos a Él. Por esta falta de acción nuestra, por esta fe sin acción, por esta fe sin cercanía, es que hoy por hoy este mundo adolece de ver gente, cristianos, creyentes, gente que profesa una fe en Jesús, pero que están sufriendo, que creen en el Señor, que escuchan alabanzas, que publican versículos con frases motivadoras que incluyen a Dios, viviendo año tras año en la misma condición, pero no oran, no leen la Biblia, más que leerla no la meditan, no la obedecen, no la conocen, no abandonan el pecado, no se comprometen con el Señor, no se determinan, no tienen una relación estable. Decía Gracia cuando venía a mi mente esto, así como las relaciones de pareja que hay hoy en día, relaciones abiertas, de cuando podamos nos vemos, tú allá, yo acá, tanto desorden que hay en las relaciones, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. A veces trasladamos eso a nuestra relación con Dios y tenemos una relación, pero no es estable. No hay un compromiso, no hay una relación y una comunión de día a día. Necesitamos tener esa relación, porque si no hay esa relación estable con el Señor, si no hay una relación estable y comprometida con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y solo soy un visitante, si no soy pastoreado, si no tomo responsabilidad sirviendo donde Dios me quiera sirviendo, hasta el servicio se convierte en una distracción, algo que me distrae, algo que me entretiene para acallar mi conciencia y creer que estoy viviendo una vida de bendición, pero estoy postergando tomar las decisiones que Dios me ha llamado a tomar. El servicio sin relación con Dios es una tapadera que nos hace autoengañarnos, hermanos. Más importante que lo que yo haga para Dios es lo que yo permito y lo que yo provoco que Dios haga en mi propia vida. Lo voy a repetir. Más importante que mi servicio es mi corazón. Y 1000 veces mejor parar por un tiempo esa actividad que estoy haciendo con tal de ser sanado, transformado, enderezado por la mano de Dios para luego sí servir en bendición. Y pueda ser de buen testimonio. Porque mientras yo sirvo me están viendo. Amén. Los creyentes sin la transformación restauradora de Jesús son como esa multitud que rodeaba al Señor. Tuvieron a Jesús tan cerca, pero realmente estaban lejos. Escucharon las enseñanzas de Jesús, algunos por simpatía con el mensaje, otros por curiosidad. Muchos lo apretaron, muchos rozaron con él, pero nada pasó en sus vidas. Conocieron a los discípulos, pero ellos no se convirtieron en un discípulo más. No hubo cambio verdadero porque su fe sin cercanía no liberó el poder de Dios en sus vidas. Y eso fue lo que sí pasó en la vida de esta mujer enferma. Su cercanía, su toque a ese manto de Jesús desató que poder de Dios salga de Jesús y Jesús lo supo. Ahí está la clave. Se trata de que haya poder de Dios que se desata sobre nosotros, que nuestra cercanía desate su poder, que su Espíritu Santo sea el que nos transforme, porque nosotros no tenemos la capacidad de transformarnos. El ser humano está engañado creyendo que por leer libros de autoayuda, ir a cursos de autosuperación, que con fuerza de voluntad lo puedo conseguir. Sí, con fuerza de voluntad puedo conseguir cosas, pero no puedo vivir la vida plena que Dios me ofrece y puede traer a mi vida. Eso no podemos traer. Porque nuestro poder, nuestras fuerzas humanas no tiene punto de comparación con el poder que el Espíritu Santo tiene y con lo que Él hace en una persona que se acerca con fe a Jesús. Amén. Lo que ocurrió con la gran parte de esas multitudes que escuchó a Jesús
nos puede pasar a nosotros. Si dejamos que nuestras heridas, nuestras debilidades, las distracciones, los afanes o las crisis de la vida debiliten nuestra fe y pongan en duda el amor y el poder del Señor. Pero si nosotros, a pesar de todo eso, debilidades, dolores, afanes, a pesar de todo eso, reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos hacemos conscientes de esa necesidad, nos hacemos conscientes que para Dios no hay imposibles, que Dios tiene mucho que ofrecer y hay mucho que Él quiere hacer a favor nuestro. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Amén. Sin cercanía con el Señor no hay milagros. La cercanía depende de nosotros. Dios ya dio el primer paso y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Mandó a su Hijo a hablar del reino de los cielos, de cómo es el Padre, de qué nos espera después de la muerte. Ya Jesús dejó muy claras todas las enseñanzas que nosotros necesitamos recibir. No va a haber predicación nueva, mensaje nuevo, revelación nueva que no esté escrita en la palabra de Dios y que Cristo Jesús no haya confirmado. No hay nada nuevo en esta tierra que no esté escrito en la palabra y que el Espíritu Santo no esté dispuesto a revelar a los que reconocen su necesidad de Dios. Pero tenemos que permanecer cercanos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Orando, leyendo su palabra, que es la forma más segura y sencilla de escuchar a Dios. Yo le decía a los jóvenes hace un par de semanas, a Dios lo escuchamos con los ojos, cuando leemos su palabra. Y a Dios lo escuchamos con nuestros oídos cuando oímos la palabra de Dios que es predicada. Pero más allá de lo que hagan los ojos y los oídos, nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que ser renovado y transformado a través de la fe y la obediencia a esa palabra. Amén. Obedeciendo mandamientos nos acercamos al Señor, cantando, alabando, sirviendo, evangelizando, teniendo tiempos íntimos y privados con Dios, pero también teniendo tiempos de comunión en lo público, en lo colectivo, dentro del cuerpo de Cristo. Así va a ocurrir una transformación de adentro hacia afuera, porque el resultado de esa cercanía es que el poder de Dios, que su Santo Espíritu actúe en nosotros. No nos conformemos con ser creyentes. Anhelemos y procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios se desata sobre una persona, hay cambios. Puede permanecer en ese esfuerzo de buscar a Dios, de abandonar el pecado, comprender la palabra, hacer lo bueno que antes no hacía y renunciar a lo malo que antes le apetecía. Aprendemos a resolver los problemas, a vencer las dificultades, a soportar las tribulaciones, a actuar con sabiduría y a ser de buen testimonio. Cuando el poder de Dios opera en una persona, ese poder beneficia a su casa, su familia. Lo que está enfermo se sana. Lo que está muerto resucita. Lo que está torcido se endereza. Dios cambia nuestro lamento en baile. Él es el único que puede cambiarnos la vida y quiere hacerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 12 en la traducción del lenguaje actual. Mateo capítulo 11, versículo 12, traducción del lenguaje actual. Nos dice así la palabra del Señor, amada iglesia. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Valiente y decidida. Este mundo necesita ver gente de fe en Dios, valiente y decidida, con vidas transformadas por el poder del Señor. Hay gente
Hay territorios que están esperando que tú seas un milagro andante. La fe que cambia vidas va acompañada de la confianza en las crisis, y quiero que me pongan la imagen que resume las 4 virtudes que tienen que acompañar a la fe. La fe que cambia vidas se acompaña de, dígalo conmigo, confianza, paciencia, obediencia y cercanía. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor. Dios es un Dios bueno y la palabra de Dios nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven. Y Él quiere tocar los corazones y Él quiere traer esa vida abundante a cada persona en esta tierra. Pero nosotros decidimos si queremos lo que Dios ofrece o no. Y Dios es un Dios que ama a las multitudes. Pero dentro de las multitudes Dios conoce a cada uno. Y aunque Él trató con las multitudes y aún lloró por las multitudes porque andaban como ovejas sin pastor, Jesús se toma el tiempo para tener un trato personal con cada uno. Se tomó su tiempo para oír a Jairo. Tomó su tiempo para hablar con esta mujer que había estado enferma. Y Dios se quiere tomar su tiempo y te está llamando a ti por tu nombre para oírte, para atenderte, para abrazarte, para ayudarte, para sanarte, para traer vida en tu vida. Tú y yo tenemos que escoger si vamos a ser como la multitud que se perdió la oportunidad. Tú y yo vamos a decidir en esta vida, cada día, con cada una de nuestras decisiones, si vamos a ser un creyente más del montón o si vamos a ser personas que le permitan a Dios que se haga algo diferente en nosotros y a través de nosotros. Cobra ánimo. Si hay algo que te desespera, si hay algo urgente, una prueba difícil, cobra ánimo. Y a tu fe añádele todo lo que necesitas para permanecer de la mano de Jesús. No lo sueltes. No sueltes al único que puede ayudarte de verdad. Y si hay algo que lleva mucho tiempo, pues tómate de la mano de Jesús todo el tiempo que haga falta para que ese problema y ese sufrimiento crónico se convierta en una fortaleza, en algo que te saca victorioso, transformado, más confiado en el Señor. Y que muchos vean lo que Dios hizo contigo. Haga su oración, amado. Haga su oración. Preséntese delante de Dios, que Dios lo está oyendo, Dios te está oyendo, Dios te está viendo, Dios conoce tu necesidad, quiere atenderte. Dios no está muy ocupado como para no escuchar tus palabras. Dios no está muy ocupado como para encargarse de tus asuntos. Dios está con los brazos abiertos aquí y ahora para abrazar a cada uno. Vamos a orar. ¿Qué le parece si repite conmigo? Gracias, Señor, porque si hoy estoy aquí, has puesto algo de fe en mi corazón. Hoy te pido, Espíritu Santo, ayúdame a retener este mensaje. Ayúdame a añadir a mi fe confianza en las crisis, paciencia en el proceso. Ayúdame a obedecer a tus palabras y ayúdame a acercarme todos los días de mi vida. Me presento ante ti, Señor. Haz en mí como tú quieras, para tu gloria y para tu honra.
en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias porque tú nos hablas y nos adviertes de la necesidad de hacer uso de esa fe que nos has dado, de la necesidad de estar cercanos a ti, Señor. Gracias porque hoy nos haces entender que la transformación y el cambio interno y externo, en lo personal, en lo familiar, procede, Señor, de esa unión de nosotros contigo. Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos a ser esforzados, perseverantes, gente de fe que no se desanima por lo que dice el mundo, gente de fe que no escucha las voces que se burlan, que no escucha, Señor, a los incrédulos, sino que con fe permanece. Yo hoy oro por toda persona que está batallando, que está luchando, que está padeciendo y sufriendo por una necesidad. Oro por aquellos que ven el tiempo pasar y creen que ya no se puede hacer nada. Hoy oro que se despierte la fe para creer que el poder de Dios es más que suficiente, que Dios sabe lo que tiene que hacer, que Dios sabe cómo hacerlo, que Dios lo hace todo y su tiempo es el tiempo perfecto para nosotros. Yo oro, Señor mi Dios, por vidas transformadas. Oro que cada uno de los que aquí estamos y los que escuchamos este mensaje, seamos gente que experimente el milagro de la salvación, el milagro de la restauración, el milagro de vivir para Dios y por Dios. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor mi Dios, que nada estorbe, que nada impida que seamos gente de fe que permanece en Dios, que da la pelea, que le crea al Señor y que cada uno tome su decisión de someterse a Dios, de no ser impedimento para lo que Dios quiere hacer con su propia vida y de no ser estorbo para lo que Dios quiere hacer en otros. Tómanos, Espíritu Santo. Yo hoy abrazo la fe. Hoy abrazamos la fe, Señor. Hoy queremos estar cerca de ti, pero queremos que tu poder se desate sobre nosotros. Que poder salga de ti y nos transforme, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones. Aviva esta casa, aviva esta congregación, Señor. Que encuentres en nosotros fe, que encuentres en nosotros una fe viva, una fe revolucionaria, una fe práctica, una fe activa en el nombre de Jesús. No queremos palabras, no queremos costumbres, no queremos obras que para nada aprovechan, no queremos religión que nos deja igual que antes. Queremos poder de Dios obrando en nosotros. Poder de Dios. Poder de Dios. Hoy cancelo todo decreto de muerte, todo decreto de derrota, de esterilidad, de fracaso, de pérdida. Hoy cancelo toda palabra de muerte, toda sentencia, toda maldición que hay sobre nosotros se cancela, porque hay poder de Dios obrando a favor de la iglesia, que tiene fe para creer, porque hay fe y hay bendición a causa de la obediencia, y esa bendición de Dios recae sobre el pueblo que hoy viene a adorarle, a bendecirle, que hoy confiesa su fe sin temor. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Y antes de despedirnos, quiero pedir a Adrián que pase con nosotros. No lo veo. Me dicen que Adrián está de cumpleaños. Adrián, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hoy.